la visualidad. Siempre le di forma a la madera, le di forma a lo que tuviera delante, inclusive dibujaba también. Pues realmente lo que siempre me interesó fue la escultura. Sin conciencia lo que era la escultura, sin conciencia lo que era el arte. Yo vengo de una familia que no hay que todo lo más distanciado del mundo de la cultura, lo intelectual y demás y demás. Ya cuando tengo alrededor de como 15 o 16 años, mis esculturas van creciendo también junto conmigo. Y mi referente es usar las tallas de madera esta de la feria, las otras esculturas que tienes en algún sitio por ahí tirado de tu abuela. Y ya cuando tengo 15 o 16 años, una escultura mía va a parar a las manos de un profesor de escultura y él me manda a buscar. Cuando yo llego ahí es que yo descubro lo que es el mundo del arte. Empiezo a ver todos los movimientos, el surrealismo, el expresionismo y demás. Ahí me conecto junto a varios amigos, conozco muchos amigos del mundo del arte, son los que me empiezan como a introducir al mundo del arte. Y estamos hablando ya con 15 o 16 años que yo descubro lo que es el mundo del arte. Hasta ese momento yo le daba forma a cosas que tenía dentro de la cabeza, pero ni siquiera sabiendo toda la magnitud del mundo intelectual del arte. ¿Qué edad tú tienes ahora? Tengo 33 años, voy a cumplir en diciembre. Es decir, estamos hablando de 18 años. En esos 18 años, ¿tú has tenido alguna formación convencional? Yo soy autodidacta, mi formación es autodidacta. Cuando yo tengo 16, 17 años más o menos es que yo descubro el mundo del arte, pero ya yo ya tenía demasiada edad para entrar a la escuela de arte. Y ese año Fidel Castro se le ocurrió la genial idea de cerrar el curso para trabajadores y muchas escuelas de arte. Y es por eso que yo no puedo estudiar arte dentro de la academia como ejercicio, que después tenga un papel y demás, que eso conlleva a estructuras de beneficio que te dan el sistema desde que eres joven, que te dan un permiso para ser artista, te dan galerías para ser artista y demás. Tú desde el mundo independiente o desde el mundo autodidacta vas a hacer mucho más trabajo, inclusive para legitimarte también. Pero sí, mi formación fue a partir de esos mismos profesores que estaban en San Alejandro, que estaban en Elisa, que daban muchos talleres también abiertos, y al tú conocer a los amigos de ahí mismo, empiezan a llevar a esos talleres, empiezan a conocer a partir de información, literatura. Y entonces, a nivel teórico, a nivel práctico, el conocimiento puedes tenerlo sin necesidad de pasar la escuela. Pasar la escuela ahora mismo en Cuba significa beneficios a nivel de la sociedad artística. Ahora, más allá de esos beneficios que pudiéramos decir que son legales, ¿en algún momento te llamó la atención pasar la escuela? Sí, claro, estéticamente por la formación. Sí, claro. Para mí, cuando yo, imagínate que yo durante como un año me estuve preparando para la escuela, para entrar a la escuela, porque era como un sueño en ese momento, pagando $10 al mes en la escuela, pero aparte, estudiar arte en Cuba es una escuela una carrera muy elitista. Estamos hablando de los negritos del cerro, los negros de lugares marginados. Es imposible estudiar en una escuela de arte en Cuba. Espera, pagando $10 mensuales por una escuela. No. Para prepararte para poder entrar a la escuela, porque el problema es que para tú entrar a estas escuelas de arte, desde música, actuación, lo que sea, tienes que entrar y hacer pruebas de actitud. Pero indiscutiblemente los profesores que están ahí son tipos también con necesidad y dan clases por el do, como se dice en Cuba, se da clases clandestinas, privadas, para prepararte para esa escuela. Por lo tanto, si un niño que el padre fue capaz de pagar una clase de $10 al mes, va mucho más preparado que tú, que no tienes referente, ni sabes quién es Picasso, ni sabes quién es Gauguin, ni sabes quién es ninguna de esas gente. Entonces tú vas durante un tiempo determinado a clase y yo, por suerte, descubrí ese mundo. Tenía amigos que estaban en el mundo del arte y me ayudaron en la parte de la economía, que empecé a vender mis primeras tallas en madera y gracias a eso hice una economía y logré hacer pagar esas clases, que es la única manera verdaderamente de entrar a una escuela de arte en Cuba, no hay otra manera. Yo lo primero que empecé a hacer fue osain de esto, figuras religiosas. Como vivo en el cerro, como nací en el cerro, figuras religiosas. Yo salía para la calle, hacía un bastón, venía un babalao, que me decía, coño, quiero que me haga un osain, o quiero que me haga tal muñequito, me hagas 10 para una cosa y así. Con eso te hacías 10, 20, 15 pesos y con eso más o menos te iba raspando, te compraba zapatos, te compraba pullover, te compraba las clases, te comía algo y así. Yo voy a regresar a este punto porque hay un detalle que a mí me interesa mucho y que es lo que estoy buscando en ti. Pero vamos a ir por otro lado. ¿Cuáles son en estos momentos tus referentes conceptuales o estéticos más fuertes? Primero que todo, mis conceptuales, estéticos, ideológicos y todo es el barrio. Esa es la base del 90% de mi trabajo. Ya después, a nivel artístico, personajes como Tana Bruguera, personajes como Coco Fusco, personajes así a nivel internacional como Ai Weiwei, el mismo Ai Weiwei,
Así creo que son los Es decir, tú te defines como postconceptual. Tú te defines como postconceptual. No, yo me defino, primero para mí, me cuesta trabajo definirme. Me cuesta mucho trabajo definirme, porque estoy investigando cosas en mi cabeza. Estoy investigando cosas en mi casa. Para mí el conceptualismo y el posmodernismo inclusive también se pusieron en crisis cuando se reconocieron. El posmodernismo sobre todo se puso en crisis cuando se reconoció a él mismo como tal. A mí me interesa mucho más el arte gestual. Me interesa mucho más un tipo de arte, de obra que desaparece dentro del tresillo social y que rescata el arte como impacto social, como impacto cívico, como una verdadera herramienta de cambios políticos en Cuba y en el mundo. El arte, que en un momento determinado se convirtió en ese ejercicio elitista, en esa burbuja de replantearse y repensarse él por él mismo. Inclusive ya después viene la estética relacional, que para mí también se sigue quedando dentro de la burbuja del arte. Entonces a mí me interesa mucho más el espacio Vamos a ir a este punto que es lo que me llama la atención de ti, porque yo te veo a ti como una gran contradicción en todos los sentidos. Yo veo las personas que a ti te atraen o que tú usas como referente tienen una formación académica incluso rigurosa. No, tú eres medio salvaje y de ahí la vitalidad tuya. Sin embargo, tú los emulas a ellos. Tú los mantienes a ellos como tu referente válido. Pero precisamente, según lo que yo creo, la decadencia de la cultura en Occidente viene del elitismo que procede de la formación de ellos. No porque ellos hayan escogido ser elitistas, sino porque ellos nacen como élite. Entonces tú desde afuera, ¿cómo tú te relacionas con eso? Desde la calle. Primero que todo, yo no estoy en contra de la academia, no estoy en contra de las escuelas. Para mí son importantes, las instituciones son súper importantes. Yo siempre he dicho que no estoy en contra de la institución. Para mí la institución es súper importante. Hubo un momento en mi vida que yo podía haber definido, inclusive ha habido varios momentos en mi vida donde yo podía haber definido dentro de esa estructura académica, solamente es que estudies en la escuela. También es una actitud ante la vida y ante el arte. Yo podía haberme definido por ahí, yo podía haber entrado dentro de todo el canon académico del mundo del arte, pero siempre me latía mucho más el ejercicio de people, de la gente, de los negros, del sufrido. Y eso también es una actitud en la vida. No solamente es mostrar en una pintura a un negro, no. Una actitud ante la vida es también tu postura y tu accionar y tu estética también. Y es donde yo definí simplemente que yo tengo un pie dentro de esa academia, dentro de todo ese mundo elitista, y tengo también el pie dentro de este mundo marginado, este mundo de abajo. Yo, por una opción, por ejemplo, yo en el año 2016, yo me gané la beca Artista por Artista. Era una beca súper bien cotizada de Carlos Garescoa, y ahí era un momento donde yo tenía que definir si entraba dentro de todo el canon académico, que en Cuba significa también seguir los paradigmas y los parámetros de lo que el régimen permite como arte político o como arte lo que ellos definen, o hacer un verdadero arte duro, verdaderamente un arte que transforme la sociedad, verdaderamente un arte que esté conectado con el día a día del cubano, sobre todo de abajo, porque tú sabes que en Cuba hay diferentes capas sociales. Y yo, regresando de Madrid, imagínate que fui el primero, un tipo autodidacta, que nadie se esperaba que verdaderamente se iba a ganar esa beca. Todo el mundo pensaba cuando yo llegara iba a ser un tipo ya con corbata, pelado para el lado, y con todas las becas y todo había por ahí vendiendo y galería continua y todo para arriba de mí. Yo regresé y decidí opté por la realidad cubana, por la realidad concreta. Y nada, ahí fue donde tú te sientes, ahí te desplazan un poquito. Lo que pasa es que tu obra es fuerte y la gente también te empieza a mirar y ya no te pueden descolocar, de ese espacio que también te toca dentro de esa élite. Y es una actitud también ante la vida, como tú decides, ok, yo estoy dentro de esta élite, pero no me voy nunca tampoco a convertir completamente en eso. Yo soy Sagitario también, mitad más, mitad hombre. Yo siempre comprometido con la gente, inclusive, ojo, ni siquiera es el people como la gente del día a día, espalda, croqueta, no. Estamos hablando inclusive del mundo del arte. Artistas como Mauri Pacheco, que por su propia decisión decidieron hacer un tipo de arte legítimo, pero sin coquetear con la élite del mundo del arte.
Artistas como Leonardo Perea, por ejemplo, que es un artista que ahora mismo reside en España, también decidieron, son artistas que a lo mejor no tienen las herramientas o que no les interesa de cómo entrar en ese lead, en ese caerle atrás a un curador, aprender 3 idiomas, vestirte de una manera, mirar de una manera que a mí me gusta, no estoy diciendo que no estoy cuestionando, es una manera de tantas maneras que hay en el mundo del arte, que en Cuba se tan rígido, hay bipolaridad, ese tipo de artistas que caen como en una zona gris, por llamarlo de alguna forma, no tienen espacio, y es con los que yo me comprometo. Todo esto no es muy ideológico. Es decir, esta performance, este sentido, esta manera de entender el arte no es muy ideológica. Claro, claro, claro. Yo creo primero que todo que, por ejemplo, yo he estado fuera de Cuba muchas veces. Conozco realidades fuera de Cuba. Y hay estructuras fuera de Cuba que le permiten a artistas como Mauri Pacheco, por ejemplo, o artistas, por ejemplo, como Ezequiel Suárez, que está dentro de élite, pero también tiene una especie de marginalidad, de marginación dentro de ese élite, con Orlando Perea, tuvieran sus espacios. En Cuba, el régimen le interesa que sea esa bipolaridad, para tener el control absoluto de esa bipolaridad. Cuando tú, desde el mundo del arte, desde tu experiencia como artista, desde tu elección también a pertenecer a un mundo o a otro, o a combinar esos 2 mundos, o 3 mundos, o 5 mundos que existen, claro, con una actitud ideológica totalmente, una actitud política, una actitud de enfrentamiento político. Yo decía un texto que estoy escribiendo ahora sobre Leonardo Perea, y que me convocó Andrés Santana, sobre cómo la política cubana hay que verla ahora desde muchos aristas. Ya no se puede ver solamente desde, abajo los Castro, abajo Díaz Canel, no. Hay muchas maneras ahora mismo de ser subversivo de la realidad cubana. Quizás el problema de la pregunta viene porque uno no puede separarte a ti de tus circunstancias. Si tú no solo eres un artista, sino que eres un artista en Cuba. No, es que en Cuba todo está atravesado por la política. Por ejemplo, tengo amigos míos, yo, por ejemplo, hay una amiga mía que vive fuera de Cuba y tenía que salir de Cuba. Ahora con el COVID tenía que salir de Cuba, se le vencía la residencia donde ella estaba. Y ella va a hacer un comentario simplemente de la separación que tuvo con la madre. Y ella se pensó como si sacaba esa obra le podía entronchar el viaje. Entonces todo está atravesado por la política. Es indiscutiblemente todo está atravesado por la política porque el régimen vigila cada uno de los espacios en los cuales estamos sometidos. Por ejemplo, un tema como el mismo racismo, un tema como el de los animales. No, lo mío es los derechos de los animales. No. En Cuba todo tiene que estar rendido por ellos. Si tú decides hacer una institución independiente a favor de los animales, ya no puede, ya. Y por ejemplo, hay animalistas en Cuba que castran perritos, que hacen esterilización a los perritos. Entonces, eso es político, porque aquí no se puede comprar la inyección esa para dormir a los perritos, la anestesia. Entonces, el régimen te cae arriba, no quiere que tú tengas esa independencia. En Cuba no se puede ser independiente. Y a la vez que tú quieres ser independiente, desde el sector que tú seas, ya se genera una bipolaridad. Los que están en la dependencia, que ahí te mancillan, ahí te dicen que no puede ir entonces una defensora de los derechos de los animales, no puede ir. Independiente no puede ir a la radio a hablar de su proyecto sobre el derecho de los animales. Entonces, todo está atravesado por la política porque estamos viviendo en una dictadura, en un régimen totalitario, que quiere tener el control absolutamente de todo. Yo hace mucho tiempo me di cuenta de eso y ya ni siquiera me preocupo. Yo soy un ente social, cívico, no soy político. Ese es el problema, que también hablar de política no solamente son los políticos. Un político es un ejercicio de profesión, no es una profesión. Ser un artista o ser un ente cívico o ser alguien que se preocupa por las plantas también juega dentro de la política. Okay. Pero no tienes por qué ser político. Okay. Eres como se llama últimamente la sociedad civil. Ok, ahora yo voy a terminar con esta pregunta y te voy a dejar, porque quiero que lo hagas tú solo. Quiero saber, quiero ver tu proyección en este sentido, porque estamos dentro de lo político. Y es la dualidad que se dio, y esto es de negro a negro, sobre negro. Cuando los negros de la estructura oficial, de la cultura cubana, protestaron por la muerte de George Floyd en los Estados Unidos y reclamaron el derecho de solidarizarse como negros. Sin embargo, todo lo que pasó con los negros en Cuba, allí reprimidos por la policía, el silencio. Quiero que tú te me proyectes sobre eso porque tú estás adentro de Cuba. Tú no estás a salvo como yo. Háblame de eso. No, y algo interesante sobre eso es que aquí también mataron. Aquí un policía mató a un chico, a Hansel. De eso precisamente, cuando final, yo le reclamé por eso. Mataron. Es el mismo ejercicio dentro de Cuba que fuera, el mismo ejercicio que se volvió trending en el mundo mundial,
pasa en Colombia, pasa en La Habana, pasa en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, lo que yo me estoy refiriendo ahora es a la dualidad de los negros cubanos que participan de la estructura oficial de la cultura cubana. Hay una cosa. Los temas de la sociedad civil en Cuba, donde está el tema negro, está el tema feminista, eso es muy elitista. Hay una desconexión total entre los que luchan por el tema racial en Cuba, los que luchan por el tema feminista, los que luchan por el tema LGTBI, con la realidad concreta que pasa en las calles cubanas. Inclusive la misma oposición es una oposición también elitista. Es una oposición que sí, ya que mataron, pero verdaderamente si me meten preso a mí, ahí sí vamos a reclamar, si meten preso a Ferrer, vamos a reclamar, pero mataron a Hansel, ¿entiendes? Un cubano negro, un policía le dio un tiro, pasan 3 días y se acabó. El régimen también ha generado muchos simulacros de sociedad civil, ha generado muchos simulacros de luchadores por luchadores contra el racismo. Claro, soy luchador contra el racismo, yo vivo en Francia y yo cuestiono. No. La realidad cubana. Vamos a hablar de la realidad cubana, que tú sabes bien que maltratan a Neria es racismo. Cuba es uno de los países más racistas del mundo, y lo digo yo y lo he hecho toda una vida. Solamente nuestro trabajo, verdaderamente, que salga de la unidad. Olvídate de la unidad, olvídate de los negros poetas, olvídate de los negros músicos, olvídate de los negros deportistas, olvídate de esos negros. Estamos hablando de los negros diarios que matan en las calles cubanas. Como Floyd, que Floyd no era ni músico, ni era poeta, ni era nada de eso. Y que era dicen que era un delincuente, yo ni sé, porque yo ya hay un momento donde me desconecté de eso. Pero sabemos que la base de eso es el racismo. En un momento determinado, tú sabes que en las calles cubanas el racismo, la estructura está basada en el régimen. Si tú quieres hablar de racismo en Cuba, el régimen de estructura contrarrevolucionario, tú estás pagado por la CIA, entonces la gente se enfoca en eso y no enfoca verdaderamente en el discurso racial. No sé, le tienen miedo. ¿Sabes por qué le tienen miedo? Porque están en el viajecito para aquí, el viajecito para allá, con la universidad OFO, con la universidad para aquí, la universidad para allá, y ellos saben que el día que toquen en la columna vertebral del racismo en Cuba se le acabó todo el viajecito y te caracterizan de disidente. ¿De quién es la culpa? Un régimen totalitario dictatorial. ¿Por qué no mencionan así las palabras de que por culpa de la dictadura no mencionamos que hay racismo en Cuba? ¿Por qué? Pero lo mencionamos, pero no somos capaces de generar estructuras verdaderamente que vayan a la columna vertebral del régimen. Porque sabemos saben que el racismo, el feminismo son cosas que el régimen no te perdona. ¿Se debe a oportunismo y miedo o a inmadurez política? No. La inmadurez, primero que todo, la inmadurez política. No existe inmadurez política, porque si tú das inmadurez política, estás protestando por Floyd. Si tú das inmadurez política, estás protestando por uno que mataron en Francia, o porque mataron en España, si tú tienes inmadurez política. Yo creo que es miedo y oportunismo. Pero entonces eso nos define y de alguna manera nosotros participamos de eso, aunque sea en la crítica de cualquier modo. Eso nos define como moralmente, como inconsistente, como oportunista, es decir, ¿qué cultura es la que genera eso? No, primero que todo, la cultura en Cuba está en crisis. Todo está atravesado por un régimen dictatorial que te desaparece, te mata, te persigue a tu familia y demás. Ahora, si tú decides asumir una bandera, tienes que asumirla. Hasta que el cuerpo te dé o no, pero, aunque vamos a decir que tú no la asumas, para contradecirme a mí ahora mismo. Pero hay que decir las cosas como son, y eso estamos hablando de madurez, no me disfraza y lo otro. Esto, por ejemplo, mañana me pueden despertar y decirme, no, hermano, coño, te metiste conmigo, te metiste no sé quién. Yo aquí no mencionaba nombres, todo el mundo sabe cuando se acuesta en su almohada lo que estamos hablando aquí ahora mismo. Pero hay que decir las cosas como son. Para cuando la gente se acueste en su almohada, mi señor, el Manuel me la echó, aunque mañana nos fajemos, pero entre 15 o 20 días tú sabes que vas a estar bajo la lupa de una sociedad civil que está despertando, una sociedad civil de una generación que ya no aguanta más. Y que si tú decides coger la bandera, vamos a consumirla, porque yo te digo, yo no puedo decirte a ti no, porque a mí nadie me mandó a meterme en esto. Yo podía haberme metido a pintar flores, podía haberme puesto a seguir el jueguito del comentario político y no de la obra política real. Pero decidí meterme en esto por mi propia voluntad, entonces tengo que asumirlo y llevar adelante mi lenguaje, va mucho más allá inclusive de los beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios de la historia, como te reconoce de tu ego y demás. Va mucho más allá de eso. Es que tú lo asumiste. Y cuando lo asumes, nadie, por ejemplo, al presidente de la República de Angola, nadie lo mandó a ser presidente. Tú podías haber sido doctor o abogado. Tú quieres ser presidente.
presidente, bueno, entonces tú tienes que cargar lo que es el presidente. Si tú quieres hablar del tema de negritud, no, pero Dios, no puede pasar algo, entonces tiene que haber algo que te ponga en tela de juicio, porque tú estás asumiendo algo que afecta a un montón de gente, tú eres un intelectual y tú eres alguien que marca sobre todo la realidad cubana. Y la culpa de que la realidad cubana esté como esté es de todos nosotros. De ese que tiene miedo, de ese que es oportunista, de ese que no sabe qué decir porque tiene miedo, porque hay que llegar el momento. De todo eso, la culpa es de todos nosotros. De los activistas, de los opositores, de la sociedad civil, es de todos nosotros. No solamente del pueblo que no sale a la calle. El pueblo bueno, un pueblo valiente, es de todos nosotros. Para ahí la responsabilidad que tenemos. Por mi parte, yo estoy puesto, que venga lo que venga, yo estoy aquí en la caliente.